Hola, hoy hablaremos de los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos las características que tiene un eje X con su parte positiva y su parte negativa y un eje Y, su parte positiva y su parte negativa. Muy bien, vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo en el primer cuadrante. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a tomar como ángulo de referencia este que está aquí. Lo vamos a simbolizar con la letra alfa. Bien, con respecto a este ángulo, este sería nuestra hipotenusa. Este cateto de la parte de abajo sería nuestro cateto adyacente. Y este cateto de la parte de arriba o del otro lado, digámoslo así, del triángulo, es nuestro cateto opuesto. Lo que nos interesa saber del cateto opuesto, del cateto adyacente y de la hipotenusa es el signo. Como este cateto adyacente se encuentra en el eje X y X es positivo, cateto adyacente será positivo. Este cateto opuesto es el reflejo de una partecita del eje Y, pero el eje Y en esta parte es positiva, por lo tanto es positivo. Y la hipotenusa siempre, como es una distancia, siempre va a ser positiva en cualquiera de los casos. Entonces tenemos que tanto el cateto opuesto, tanto el cateto adyacente, tanto la hipotenusa en el primer cuadrante son positivo, positivo y positivo. Veamos entonces las funciones trigonométricas y reemplacemos esos valores. En el primer cuadrante, cateto opuesto positivo, dividido entre hipotenusa, que es positivo. Lo que nos interesa son los signos apenas. Entonces, más entre más es más. Quiere decir que la función trigonométrica del seno en el primer cuadrante es positiva. El coseno, cateto adyacente es positivo. Dividido entre hipotenusa, que es positivo, entonces el coseno en el primer cuadrante también será positivo. La tangente, cateto opuesto positivo, dividido entre cateto adyacente, que es positivo. Entonces la tangente también será positiva. En el primer cuadrante todos son positivos. Veamos entonces los del segundo cuadrante. Ese es el primero, hagamos entonces el segundo cuadrante. Hagamos el mismo análisis. Tenemos un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante. Bien, esta parte de aquí es un cateto con respecto a este ángulo alfa. Este será nuestro cateto adyacente y este de acá será nuestro cateto opuesto. ¿Qué signo tienen esos catetos y esa hipotenusa? Bien, la hipotenusa siempre es positiva. El cateto adyacente, como está en el eje X y el eje X es negativo, entonces hereda ese signo. Entonces el cateto adyacente en el segundo cuadrante es negativo. Y el cateto opuesto, que es un reflejo de esta Y, pero esta Y es positiva, entonces el cateto opuesto es positivo. Veamos en el segundo cuadrante entonces. Cateto opuesto es positivo, cateto adyacente es negativo y hipotenusa es positiva. Entonces reemplacemos en las funciones trigonométricas. Para el seno, cateto opuesto que es positivo, dividido entre hipotenusa que es positivo, el cateto opuesto, el seno en el segundo cuadrante es positivo. El coseno, reemplacemos entonces, cateto adyacente es negativo, dividido entre la hipotenusa que es positiva, me va a dar entonces que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. La tangente, cateto opuesto, es positivo, dividido entre el cateto adyacente que es negativo, la respuesta va a ser negativa. La tangente es negativa en el cuadrante número 2. Entonces analicemos ahora para el cuadrante número 3. De la misma manera, vamos a suponer entonces que tenemos nuestro triángulo rectángulo en el tercer cuadrante.
Igual, este sería nuestro ángulo alfa, este sería nuestro cateto adyacente que está en el eje X. Enseguida vamos a colocarle qué signo es, el signo de ese eje que es negativo. Este cateto opuesto que representa el reflejo de Y, ¿qué es Y en este semieje? Este semieje de Y es negativo, por lo tanto entonces el cateto opuesto aquí es negativo. La hipotenusa siempre, como es una distancia, siempre es positiva. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces en el tercer cuadrante tenemos el cateto opuesto negativo, cateto adyacente negativo y la hipotenusa positiva. Reemplacemos entonces seno, cateto opuesto es negativo dividido entre hipotenusa que es positivo, la respuesta será negativa. El coseno, cateto adyacente es negativo en este cuadrante dividido entre la hipotenusa que es positiva, la respuesta será negativa. La tangente, cateto opuesto es negativo dividido entre la cateto adyacente que es negativo, la respuesta será positiva. Entonces nos faltaría un último cuadrante. La misma situación, un triángulo rectángulo en este cuadrante. Bien, tenemos entonces nuestro ángulo de referencia que es el ángulo alfa. Y este será nuestro cateto adyacente. Hereda el signo del eje donde está, entonces por lo tanto es positivo. Este es el cateto opuesto y hereda el signo del eje que lo refleja, que en este caso es el eje Y es negativo, entonces es negativo. Y nuestra hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces veamos que en el cuarto cuadrante el cateto adyacente, el cateto opuesto es negativo y el cateto adyacente es positivo y nuestra hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces hagamos la división de cada una de las funciones trigonométricas con respecto al signo que tienen los catetos. Cateto opuesto es negativo dividido entre el cateto, la hipotenusa que es positiva. La respuesta es negativo. En el coseno, cateto adyacente es positivo dividido entre la hipotenusa que es positiva. La respuesta me va a dar positiva. En la tangente, cateto opuesto que es negativo dividido entre el cateto adyacente que es positivo, la respuesta me va a dar negativo. Entonces aquí tenemos, jóvenes, los signos de las funciones trigonométricas, las tres principales, en cada uno de los cuadrantes. Muchas gracias.